Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Y no como ese me tocan la fibra del corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos otra oportunidad de reunirnos en esta casa, tu casa de adoración, Señor, para exaltarte, para glorificarte. Padre, danos un corazón gozoso, un corazón complacido, Señor, reconociendo ese enorme regalo que tenemos a través del Hijo tuyo, Señor, esa salvación que es lo mejor que podemos tener en esta vida. Ahora, Padre, te presento este momento en el cual vamos a presentar una porción de tu palabra. Apelo a tu bendición, Señor, y que ella sea de edificación para mis hermanos en esta noche como lo ha sido para mí. Padre, este humilde mensajero clama a ti para hallar gracia en la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea quien me dirija. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Una de las luchas más grandes que hemos tenido los creyentes en el transcurso de todas nuestras vidas es la tentación. Y muchas personas han recurrido a diversos mecanismos para tratar de eliminarla, para tratar de evitarla. Algunas personas han decidido aislarse totalmente de este mundo, de modo que nada ni nadie le llame la atención, que nada ni nadie la parte de su consagración y que permanezcan libres de cualquier tipo de provocación. Algunas personas hieren su cuerpo con el propósito de mortificarlo, con el propósito de castigarlo, de manera que las provocaciones de Satanás no tengan incidencia en su vida y de cierta manera que vayan desapareciendo con el tiempo. Hay algunos creyentes que son más realistas. Dicen que debemos ser valientes, que debemos ser vigilantes, que debemos tomar esa espada de doble filo que es la palabra de Dios para que a través de ella fluya el Espíritu Santo y enfrentar la tentación, combatirla hasta que la exterminemos totalmente de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones, ninguna persona ha encontrado un lugar, una forma o una circunstancia que pueda ponerlo a salvo por siempre de esas tentaciones. Hay una película del año 2004 llamada La Aldea, que en esa ocasión llamó mucho mi atención. Se trata de una comunidad que se aísla totalmente de este mundo y lo hace con el propósito de mantenerse dentro de una burbuja, en una burbuja que está libre de defectos que tienen todas estas sociedades. Una burbuja donde no hay egoísmo y de esta manera lo que fluya sea el bien colectivo en lugar de interés individual. Una aldea que entiende que si está aislada totalmente de la maldad y de la contaminación de este mundo, esa sociedad permanentemente estaría en completa y entera armonía entre sí. Pero lamentablemente para ellos surge un conflicto. Un joven se interesa por otra joven. Y esa joven no le hace caso, no le se interesa por él. Y a pesar de todas las normas y todas las reglas que existían entre sus habitantes, ese conflicto da al traste con esa forma de vida que había entre ellos. Y eso nos evidencia que cualquier solución que es impuesta por el hombre son todas equivocadas. Porque cuando no conocemos cuál es nuestra verdadera condición, cuando no conocemos dónde es que está nuestro verdadero enemigo, el hombre vivirá dando palos a ciegas. En cada uno de estos casos, ninguna persona ha encontrado una escapatoria definitiva a las incitaciones que vienen de parte del maligno, sino que esas tentaciones siempre nos seguirán. No importa donde nosotros estemos, no importa lo que nosotros hagamos, esa cosa nos buscará aún estemos en los lugares más recónditos. He escuchado creyentes decirle a personas: mira, si tú te arrepientes y te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú vas a quedar libre por siempre de todas las tentaciones. Nunca jamás esas tentaciones te van a alcanzar. En todo momento tú la vas a poder dominar
y esa tentación que llega a tu vida van a desaparecer. Sin embargo, lo que sabemos y lo que hemos visto es que las aguas del bautismo no ahogan de manera definitiva las tentaciones de Satanás. Y es tanto así que luego que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, en ese mismo instante fue confrontado por el mismo Satanás con el propósito claro y decidido de hacerlo caer, considerándose esta una de las batallas más monumentales y más trascendentales de todos los tiempos. Acompáñenme por favor al libro de Marcos. Y allí en el capítulo 1 vamos a ver los versículos 12 y 13. Marcos 1, versículos 12 y 13. Dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Como ya hemos dicho, Jesús fue bautizado. Pero fue a partir de ese bautizo cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio público. Sabemos que Jesús nació en Belén, luego ellos se tuvieron que trasladar a Nazaret debido a la persecución, y allí en Nazaret permaneció la mayor parte de su vida adulta hasta alcanzar los 30 años. Pero cuando llegó el momento de revelarse a Israel, nuestro Señor fue al río Jordán. Y allí fue bautizado por Juan el Bautista. Y esto lo vemos en los versículos del 9 al 11. Aquí en este mismo capítulo dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vemos aquí que el Espíritu Santo estaba presente en ese momento. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que en ese mismo instante, además del Hijo, estaban presentes el Padre y el Espíritu Santo que descendía como paloma. Una clara evidencia de la presencia de la Trinidad en ese momento. Dicen las Escrituras en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También en este acontecimiento el Espíritu de Jehová estaba presente. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, refiriéndose a Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, podemos ver que en el momento del bautizo es similar a aquel momento cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. En ese momento también estaba presente la Trinidad. Eso nos indica lo importante de ambos acontecimientos. Pero ese bautizo de nuestro Señor constituyó la ceremonia de la coronación divina de Él por parte de Dios. Por tanto, Jesús estaba recibiendo el beneplácito del Padre y a partir de ese momento Él tendría que demostrar de cara al público que Él vivía una vida coherente, perfecta, de acuerdo al plan divino que Dios había trazado. Él tendría que demostrar como hombre que Él era la ofrenda perfecta, sin mancha alguna, sin contaminación alguna, y que era el candidato idóneo, capaz de cargar el pecado de la humanidad, permaneciendo puro y santo en todo lo que Él hacía. Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y es interesante ver lo que nos dicen los versículos 4 y 5 del pasaje del libro de esta noche. Versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, es obvio hacerse la pregunta, ¿por qué se bautizó Jesús si él no tenía ningún pecado que confesar? Bueno,
Jesús se fue a bautizar no porque Él lo necesitaba. Él se fue a bautizar porque con ese bautizo Él estaba cumpliendo con uno de los mandatos que todos los creyentes debemos de obedecer. Recordemos que en ese mismo sentido, nuestro Señor Jesucristo posteriormente instruye a sus apóstoles cuando le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, conforme nos dice Mateo 28 en los versículos 19 y 20. Pero en el versículo 12 de esta noche, vemos que dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y ese luego nos da a entender que tal acontecimiento sucedió inmediatamente después del bautismo. Y uno podría esperar que después de ese luego, lo que haya sea una enorme celebración. Que las Escrituras nos mostrasen una gran fiesta en los cielos, seres angelicales cantando himnos de alabanza, celebrando con gran gozo ese enorme acontecimiento. Pero extrañamente lo que vemos en las Escrituras es que no hay tal celebración. No nos dice de fiesta alguna, sino lo que nos dice que luego que Jesús fue bautizado, el Espíritu le impulsó al desierto. Lo que tenemos aquí es que tan pronto como Jesús termina el bautismo, comienza una experiencia nada agradable durante 40 días de hambre, nada más y nada menos que en un desierto. Este rey, cuya misión era venir a este mundo para salvarlo, él no recibe desde su inicio el trato ni la consideración de un verdadero rey, sino que de inmediato él empieza a ser tratado como un siervo sufriente. Él empieza de inmediato a ser degradado, a ser maltratado. Podemos decir que la primera experiencia luego de la coronación de nuestro Señor Jesucristo fue la humillación. Un rey que obedece al mandamiento del bautismo, lejos de ser exaltado, es expulsado 40 días a padecer en un desierto. Esto sin contar que ese mismo hombre posteriormente va a morir como un malhechor. Y como si eso fuera poco, sobre su cabeza ensangrentada, un cartel que lo reconocía de manera irónica que él era el rey. Tal como vemos aquí, tan pronto como Jesús dio evidencia mediante el testimonio del bautismo, inmediatamente empieza su primera gran prueba de ese ministerio. Tras ser ungido por el Espíritu Santo, tras ser confirmado por el Padre, el Señor empieza a padecer en un lugar donde lo único que podemos encontrar es mucha arena, polvo, sol, fieras peligrosas, pero nada para sobrevivir. Pero a pesar de esos peligros, pero a pesar de esos sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo tenía su misión muy clara en esta tierra. Él tenía la plena conciencia de que contaba con el apoyo irrestricto de su Padre, aquel Padre que estaba complacido con su Hijo porque empezaba a cumplir esa obra redentora para salvar la humanidad. Después de 30 años de esperar en el anonimato, ahora Él se encontraba totalmente listo para llevar a cabo esa bendita obra mediante la cual hoy podemos declarar que somos herederos de una verdadera vida eterna. Es en ese momento en que inicia su ministerio público. Es precisamente en ese momento en que el diablo con toda su fuerza trata de desviarlo. Hemos visto en muchas ocasiones que cuando se inicia una nueva obra con el propósito de alcanzar personas para Cristo, Satanás empieza a poner trabas. Aparecen muchísimos obstáculos que pone el maligno con tal de que esa obra no se lleve a cabo. Una de las grandes verdades de la vida del recién creyente que se bautiza es que Satanás, una vez es bautizado, inventa nuevas maneras de atacar la vida de ese creyente. Y en ocasiones lo hace de una manera tan contundente que muchas veces ese nuevo creyente empieza a fluctuar. Y empiezan a suceder cosas en su vida que lo hace poner en duda si ciertamente Dios se encuentra al lado de él. Porque no podemos negar que Satanás es un ser maligno y es el ser más astuto que existe sobre la faz de la tierra. Satanás incluso conoce a aquel creyente que una vez es bautizado y se ve tan emocionado y se considera tan fuerte en la fe y llega a creerse que su fuerza es
permanente, que Él es invencible. Y entonces se descuida, no se alimenta de la palabra de Dios y cree que no necesita ser constante en su comunión y en su adoración, ni cree importante el apoyo y la solidaridad de los hermanos. Y cuando eso sucede, es evidente que esa persona empieza a bajar la guardia. Pretende seguir llevando la misma vida que llevaba antes. Pretende seguir visitando los mismos lugares que antes frecuentaba, haciendo las mismas cosas que antes hacía, sin importar que ahí no hay nada edificante ni nada constructivo. Y entonces esa persona no se percata de que ese orgullo, de que esa autosuficiencia puede ser el camino que puede provocar su más triste y desastrosa caída. Porque no está preparado para enfrentar las tentaciones de Satanás, mucho menos cuenta con las herramientas necesarias para salir de ellas. Y tal como vemos en el pasaje de esta noche, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, resultó exento de sus tentaciones. La palabra de Dios es muy clara, es muy sabia, cuando nos dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque cuando nosotros estamos más eufóricos por el éxito, es cuando estamos más orgullosos y más sensibles al fracaso. Debemos estar claros: todo lo que huela a Dios, Satanás va a tratar de atacarlo. Porque después que Dios lo expulsara del cielo, Satanás ha desatado toda su furia contra él, y muy especialmente contra su obra divina, muy especialmente contra su obra redentora. Y por eso él se enfurece con toda intensidad para que el Hijo de Dios no lleve a cabo la misión para la cual él vino a esta tierra. El único propósito de Satanás es frustrar el plan de Dios, es usurpar su lugar. Por tanto, ataca a Cristo, ataca a los que somos de Él, incluso hace todo lo posible para que aquellas personas que no lo conocen no lleguen a conocerlo a Él. ¿Saben por qué el pasaje de esta noche en el versículo dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto? El Espíritu le impulsó al desierto porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos dejamos llevar completamente por su control. Él es quien gobierna nuestras vidas. Él es quien dirige nuestro camino. Era ese poder el que dirigía a Jesús en todo lo que él hacía. Era ese Espíritu Santo que acompañaba a Jesús para que cumpliera perfectamente cada detalle del plan divino que su Padre le había trazado. Por lo tanto, nosotros debemos clamar a Dios para que su Santo Espíritu permanezca siempre con nosotros y que nosotros vivamos en total dependencia a Él. Marcos no nos da a conocer cuál es la razón de por qué el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, pero Mateo sí lo hace. En Mateo 4:1 nos dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dentro de los propósitos de Dios era necesario que Jesús fuera tentado por Satanás a fin de enfrentarlo en un combate cara a cara y derrotarlo y mostrarle que aún como hombre él tenía la fuerza y el control y la voluntad suficiente para no ceder a sus tentaciones. Hay que aclarar que aunque el Espíritu llevó a Jesús a ese lugar en el cual él sería tentado, es importante observar que Dios nunca es el tentador. Santiago 1:13 es bien claro cuando nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Dios sí permitió que su Hijo fuera tentado, con el único propósito de que por medio de su victoria Él pudiera demostrar su absoluto poder, pudiera demostrar su absoluta autoridad sobre las artimañas de Satanás. La tentación de Cristo no sucedió por voluntad de Satanás, sino que fue Dios quien la permitió, porque esa era otra forma de certificar la grandeza, la pureza y la santidad de su Hijo. Y esto no es extraño. Nosotros conocemos en la historia, también lo hemos visto en muchos guiones de películas, también lo hemos visto en la vida moderna, que cuando un rey o un gobernante es coronado, ese rey
inmediatamente tiene que demostrar su valentía, su fortaleza, su capacidad, enfrentando y demostrando que es la persona idónea para dirigir, para tomar las riendas, para llevar las riendas de ese reino. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo no es un reino cualquiera. El reino de nuestro Señor es un reino sobre todos los reinos. Por lo tanto, en esta ocasión, Él tendría por delante una lucha sumamente difícil con un adversario sumamente astuto y sumamente poderoso. Dice Lucas 4, en los versículos 1 al 3, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Indiscutiblemente que esta era una situación sumamente difícil para cualquier persona. Tomemos un hombre cualquiera, póngale usted el nombre que usted quiera, Gilberto, Federico, Jacinto, lo que usted desee. Y tomamos a esa persona y pongámoslo en el escenario. Y pongámoslo a ayunar 40 días y 40 noches. Es obvio que esa persona esté sumamente hambriento. Es obvio que esté emocionalmente agotado, que esté extremadamente débil. Y añádale a esto que él está totalmente solo, por lo tanto no había nadie que le pudiera dar ni siquiera una palabra de aliento. La pregunta es: ¿sería esa persona capaz de soportar con firmeza las propuestas de Satanás? Muy difícil. El desierto de Judea es un lugar muy árido, con una superficie aproximadamente de 55 kilómetros de largo por 25 de ancho, un terreno polvoriento, desolado, peligroso, donde aparecen diferentes tipos de fieras peligrosas, diferentes tipos de animales. Era un lugar muy diferente al que se encontraba Adán. Adán estaba en el huerto del Edén, en un lugar sencillamente perfecto, un lugar ideal para vivir, un lugar equivalente al paraíso. Pero a pesar de eso, ¿qué pasó con Adán? A pesar de él estar satisfecho, a pesar de él tener todas las comodidades, él no tenía hambre, él estaba en un clima idóneo, estaba en un lugar totalmente seguro, en un lugar confortable. Sin embargo, a pesar de todas estas comodidades, Adán cayó en la más terrible de todas las tentaciones, a pesar de encontrarse en un ambiente indiscutiblemente perfecto. Pareciera como si cuando estamos en bienestar total, entonces somos más vulnerables, entonces somos más permeables, y entonces nos dejamos arrastrar por las tentaciones y los deseos de la carne. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener presente que si en algún momento nos encontramos disfrutando de cierta comodidad, de cierto bienestar, debemos estar sumamente atentos para no caer en ningún tipo de tentación. 1 mes y 10 días sin comer a cualquier persona le debe crear una condición desesperada. Por más fuerte, por más bien comido que sea esa persona, ese ayuno tiene que provocarle evidentes signos de debilidad. Y esa era la condición en la cual se encontraba Jesús en esos momentos. Su estado físico debía estar bastante deteriorado, inclusive desde antes de ese encuentro con Satanás, y sin duda alguna que la fuerza física le habrían abandonado. Y bajo esas condiciones cualquier persona no tendría la menor fortaleza para luchar, mucho menos contra ese ser. Sin embargo, lo que vemos aquí es un enorme contraste. Porque aunque él estuviera en su momento más débil, aunque él estuviera agotado, este rey señor en ese momento, bajo esas circunstancias, él tendría que enfrentar y vencer al más fuerte y sagaz de todos sus enemigos. Jesús nunca habría podido establecer su reino en esta tierra si él no hubiese sido capaz de derrotar a ese mentiroso llamado Satanás. Por tanto, era su deber aplastar la cabeza de esa serpiente mediante la cual Adán y Eva fueron engañados. Era su deber alcanzar la victoria y con ella deshacer la obra maldita que nos llega por parte del diablo. Por lo tanto, luego de esa triste debilidad de parte de Adán, Dios nos envía un segundo Adán.
Un segundo Adán perfectamente santo, puro, sin mancha, que lo enfrenta al diablo, aún se encontrase en un lugar muy diferente a lo que era el huerto del Edén. En medio de las más inhóspitas condiciones, sin ninguna de las comodidades del primer Adán, Jesús, encontrándose solo, hambriento, debilitado por el ayuno, soportó así las tentaciones por las cuales los hombres de este mundo nos dejamos arrastrar. Una crucial batalla en la cual nuestro Señor Jesucristo sale vencedor. Y tras esta trascendental victoria, demuestra que Él, aún siendo hombre, encontrándose en su peor condición física en todos los tiempos, pudo impedir que Satanás lograse sus propósitos. Tanto Mateo como Lucas nos indican que Jesús estuvo sin comer 40 días y 40 noches. Y muchos pensarán, bueno, como Él era el Hijo de Dios, Él lo podía hacer sin ningún tipo de problema. Pero quiero enfatizar que a pesar de ser el Hijo de Dios, en ese momento Jesús era hecho hombre. Un hombre de carne y hueso con las mismas necesidades, con las mismas fortalezas físicas que cualquier hombre en la tierra. ¿Saben que el ayuno de Jesús durante 40 días no es el primer ayuno que encontramos en las Escrituras? También Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y eso sucedió cuando Dios le dio la tabla de los 10 mandamientos, como nos dice Éxodo 34, 28. Pero también Elías no comió durante 40 días y 40 noches cuando él iba camino al monte de Horeb, el monte de Dios, como nos dice Primera de Reyes 19, 8. Ellos estuvieron sin comer esa cantidad de tiempo, pero con una gran diferencia. Con la diferencia de que al cabo de esos 40 días, ellos no tuvieron que enfrentar un enemigo tan poderoso como el enemigo de Dios. Si Dios fue hecho hombre, fue para experimentar todas las vivencias que tú y yo hemos pasado. Por tanto, esas tentaciones que tú y yo hemos vivido, también Jesús la vivió. Hebreos 4:15 es muy claro cuando nos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y añade, pero sin pecado. Por lo cual, cuando las Escrituras nos exhortan a imitar a Cristo, es porque esa debe ser la meta que todo creyente debemos proponernos alcanzar. Si analizamos detenidamente las 3 tentaciones relatadas en los libros de Mateo y de Lucas, podemos ver claramente que esas tentaciones son las 3 grandes debilidades de la humanidad. Y aunque el propósito de Satanás era que Jesús cayera en cada una de ellas, o por lo menos que cayera en una de ellas, es sorprendente y nos llama la atención que Satanás no sedujera a Jesús para que renunciara a sus prerrogativas soberanas, sino que, muy por el contrario, Satanás lo estaba desafiando, implícitamente lo estaba retando para que él hiciera uso de todo su poder y evitara ese sufrimiento. Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás le pidió que ejerciera su poder soberano y que él creara el pan. Mateo 4, los versículos 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego el diablo lo lleva al pináculo del templo, lo insta a hacer una demostración pública de su condición mesiánica para que él se arrojase al vacío y él quedase ileso. Dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Sabemos que Jesús vuelve y rechaza una vez más esa artimaña que viene de Satanás. Pero el diablo no queda satisfecho y lo lleva a una montaña elevada y le ofrece entonces dominio sobre todas las naciones. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Y vemos que ante cada ataque de parte de Satanás, el Señor no se deja provocar, sino
que Él responde con una porción de las Escrituras. Y esto nos indica lo importante que es conocer la palabra de Dios para nosotros poder repeler las tentaciones de Satanás. Pero lo que queremos enfatizar es que además de los motivos que tiene Satanás en cada una de estas provocaciones, además de las enseñanzas en cada una de las respuestas que nuestro Señor le da, es significativo que en ninguno de estos casos Satanás trata de persuadirlo para que abandone su divinidad, para que abandone su poderío. Muy por el contrario, Él lo exhorta a que lo utilice. Oye, convierte la piedra en pan. Lánzate del pináculo para que tus ángeles vengan y te sostengan de manera que no sufran ningún daño. O compite conmigo y hazte otros reinos muchos mejores que los míos para que la gente te sirva y te adore solamente a ti. El maligno aprovechó ese momento en el cual nuestro Señor en forma de hombre estaba en su mayor debilidad y lo retó a través de las tentaciones para que Él reclamara lo que a Él le correspondía por ser el Hijo de Dios y que apelara a su poder y que en ese momento de tanta hambre no solamente Él tuviese pan, que se hiciera un tremendo banquete. Y que cuando Él se lanzara hacia abajo, una legión de ángeles viniera y le sostuviera en una evidente demostración de que era el Hijo de Dios y que le demostrara a Él que Jesús podía tener más reino de este mundo que Él y que todas las personas vendrían a sus pies sin importar cuál fuese su condición espiritual. Satanás en cierta manera estaba instando a demostrar a Jesús a que demostrara que Él era el Rey, que era el Hijo de Dios. Le presentó la oportunidad de oro para demostrarle a toda la humanidad quién era verdaderamente Jesús. De esta manera demostrarle quién era el verdadero Rey y el poder que Él tenía dentro de sí. En cada uno de estos casos, Satanás implícitamente intentó persuadir a Jesús para que ejerciera todo su poder que le confería el Espíritu Santo y de esta manera no siguiera sufriendo, abandone esa humillación y obtuviera todo lo que el hombre de este mundo puede desear. Pero ¿saben algo? Ese no era el propósito de Dios. Satanás estaba apelando a los deseos carnales, estaba apelando al orgullo, estaba apelando a la vanagloria del Señor, pero ninguna de estas cosas la iban a encontrar porque esas cosas no existen en Él. Generalmente, el diablo cuando nos tienta, no nos tienta diciéndonos, óyeme, abandona esa fe. No nos tienta diciéndonos, oye, deja de creer en quien tú has creído. No nos dice que seamos impíos de ahora en adelante, sino que cuando Él nos tienta, Él nos reta a que nosotros aprovechemos y disfrutemos todo lo que Él pone delante de nosotros. Déjenme decirle algo y esto puede resultar muy sorprendente. El diablo no quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Él no quiere que nosotros nos limitemos. Él quiere que nosotros gocemos, que nosotros disfrutemos, que tengamos lo mejor que este mundo nos ofrece de acuerdo a sus estándares. Porque Él sabe que cuando nosotros así lo hacemos, nos estamos alejando de nuestro Señor. Si Jesús en esas condiciones hubiese caído y hubiese cedido a los propósitos de Satanás, entonces Él también hubiera cedido y no habría soportado los padecimientos que le esperaban en la cruz del Calvario. Haberse dejado provocar por Satanás habría socavado los propósitos de redención que Dios tenía para este mundo caído. El éxito de la misión de Jesús dependía de que desde sus inicios Él estaba dispuesto a soportar cualquier tipo de degradación. Y no importaba las condiciones, porque Él sabía que esa humillación sería la que finalmente lo conduciría a la cruz del Calvario. Si el Señor hubiera abandonado su humillación y hubiese desobedecido la voluntad del Padre, entonces habría demostrado que no era el Mesías. Habría demostrado que es un falso profeta, que de ninguna manera Él estaría dispuesto a pagar el precio por los pecados de la humanidad.
Si nuestro rey iba a triunfar, él tendría que demostrar su victoria ante el intento más inteligente y más oportuno por parte de Satanás. Si nuestro rey no demostraba poder para derrotar a Satanás, tampoco él podía reclamar poder absoluto y total sobre el mismo pecado. Es completamente seguro que si nuestro Señor no hubiese soportado esas tentaciones en esas circunstancias, mucho menos hubiese soportado los padecimientos en el huerto de Getsemaní. Allí, cuando él estuviese en el Gólgota, frente a la muerte, cuando lo único que le quedaba era morir para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Si nuestro rey no hubiese triunfado, él no hubiera sido capaz de ayudarnos a apagar los dardos de fuego que vienen de parte de Satanás. Es por eso que desde el mismo inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que él hace es enfrentar a ese ser más poderoso y que se opone a los propósitos de Dios. Finalmente, Marcos termina este pasaje diciendo, versículo 13, y los ángeles le servían. Y con esto nos enseñan que cuando nosotros actuamos de manera que Dios esté complacido con nosotros, cuando nosotros somos de Él, cuando somos humildes, cuando no nos dejamos arrastrar por los deseos de la carne, por la vanidad y por el orgullo, sus ángeles siempre estarán a nuestro lado y siempre nos protegerán y estarán a nuestro servicio. Jesús estaba en el desierto, en un lugar totalmente deshabitado. Pero Jesús no estaba solo. Él siempre estuvo acompañado por el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová se mantuvo siempre al lado de él. Luego Jesús siguió siendo tentado, pero nunca en el resto de su vida tan intensamente y durante un periodo tan largo como en este acontecimiento en el desierto. Este fue el principal intento de parte de Satanás para que Jesús cayera y de esta manera desacreditarlo como Mesías y como Salvador. Satanás se la jugó apelando a que Jesús abandonara su humillación y se exaltara evitando el sufrimiento. Y como ya hemos dicho, si él hubiese cedido a sus pretensiones, nosotros hoy no tuviésemos un Redentor. Su caída hubiese permitido que ningún ser humano alcance redención y toda la humanidad estuviésemos irremediablemente perdidos. Si el Mesías hubiese cedido, la esperanza de redención hubiese sido un enorme fracaso. Sin embargo, con su victoria, hoy, sus elegidos, podemos descansar en gloriosa salvación y glorificarlo por siempre por su resistencia, por su sacrificio y por su ejemplo de vida. De la misma manera, si nosotros cedemos a las tentaciones de Satanás y queremos disfrutar de las cosas pecaminosas que este mundo nos ofrece, Dios no va a estar complacido con nosotros. Además, nos constituiríamos en piedra de tropiezo para muchas personas y a la vez impediríamos con nuestro testimonio que otras personas alcancen redención. Dice Lucas en el capítulo 4, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo nos indica que Satanás seguiría buscando la forma de cómo impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. Y sabiendo Jesús estas cosas, vemos que Lucas, en el capítulo 22, versículo 28, le hace un reconocimiento. Jesús le hace un reconocimiento a sus discípulos cuando le dice que ellos eran los que habían permanecido conmigo en mis pruebas. Satanás no escatimó esfuerzo para tentar al Hijo de Dios. Y si eso es contra el Hijo de Dios, ¿qué no haría Él con nosotros? Ojalá que siempre llevemos una vida mediante la cual nuestro Señor siempre se sienta complacido con cada uno de nosotros, para que sus ángeles siempre estén al lado nuestro y que nos guarden en todos nuestros caminos. Y como nos dice el Salmo 91 en los versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quiero terminar con una anécdota de un cazador y su siervo. Esa anécdota la leí hace algunos días. Se trata de un cazador, el señor Stanford, que tiene un siervo que es creyente y es temeroso de Dios.
Sucede que ellos salen de cacería. Y el señor Stanford, quien era su amo, le dice a su siervo: oye, yo quiero hacerte una pregunta. El siervo le responde: sí, dígame, mi señor. Y le dice: ¿por qué cuando nosotros estamos contentos, felices, gozando, después de una buena cacería, y hay mucha comida, un buen banquete, hay buen vino y hay muchas mujeres, y cuando la cosa está más interesante y más buena, tú de repente sales, te vas y desapareces? El criado piensa por un momento y le dice: señor, ¿me permite hacerle una pregunta? Y el señor Stanford le dice: sí, hazme la que tú quieras. Dice: cuando nosotros salimos a cazar y usted le dispara a las aves, algunas caen muertas y otras caen heridas, ¿a cuáles de ellas usted prefiera que yo vaya a buscar primero? Le dice el señor Stanford: a las que están heridas, por supuesto. Le dice el criado: eso mismo sucede con nosotros. Para Dios, usted está muerto, pero para Él, yo estoy vivo. Y eso mismo sucede con nosotros. Nosotros estamos vivos. Cuando en algún momento de debilidad nosotros ya fallamos debido a nuestra condición humana, nuestro Señor se compadece de nosotros. Hebreos 2:18 nos dice: pues en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, el llamado es clamar a Él para que Él nos ayude a resistir las tentaciones, que nos ayude a permanecer siempre humilde a Él, de manera que las tentaciones de Satanás no encuentren cabida en nuestras vidas, y que el Señor nos acompañe siempre, que dirija nuestras vidas, que nos dé la fortaleza y la sabiduría para mantenernos siempre alejados del pecado. Vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, Padre amoroso, muchas veces de manera inconsciente y otras ocasiones de manera consciente nos hemos exaltado a nosotros mismos. Hemos buscado el gozo, el disfrute, el deleite personal de este mundo y te hemos relegado, Señor. Te pido que cuando eso suceda, traiga a nuestra mente que nosotros no pertenecemos a este mundo de los muertos, sino que estamos vivos. Padre, gracias por el ejemplo de la vida de tu Hijo Jesucristo, que hemos podido ver en esta noche. Hemos escuchado muchas veces de los sacrificios que Él hizo, la humildad, la santidad con la que vivió, haciéndose siervo obediente para ti, para cumplir esa misión redentora en favor de cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones, Padre, la hemos echado a un lado según nuestras conveniencias. Padre, perdónanos, que sobreabunde tu gracia sobre cada uno de nosotros. Y lejos de apartarnos de ti, Padre, doblega nuestros corazones para comprometernos a vivir una vida santa de la cual tú te sientas complacido. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias por permitirnos reunirnos como lo hicimos ayer, esta mañana y como lo estamos haciendo en esta noche. Guarda nuestro camino en esta semana que se inicia hoy. Bendice a todos mis hermanos que se encuentran aquí presentes en esta noche. También bendice a aquellos que no pudieron venir. Despídenos, Padre, con tu bendición. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.